En este video vamos a conocer y a practicar con estructuras de selección y estructuras de iteración en Python, específicamente las estructuras if, for, while, que existen en todos los lenguajes de programación y que aquí nos vamos a ocupar de conocer su sintaxis y algunas características más particulares del lenguaje de programación Python. Como les he recomendado previamente, si quieren profundizar un poco más en los conceptos, les recomiendo este enlace. Hay mucho más en la web, ustedes también busquen con libertad, pero en específico aquí encuentran una información muy ordenada que les va a servir para reafirmar y fijar varias ideas de las que aquí vamos a trabajar. Comencemos con la estructura de selección if. La estructura de selección más simple es if, un condicional que ejecuta un bloque de código dependiendo de si se cumple o no una determinada condición. Cualquier expresión que pueda ser evaluado como tipo booleano, como tipo bool, puede ser utilizada como una condición. En este caso estamos definiendo una variable numérica que contiene el número entero 2 y preguntamos si ese número es igual a 2. Esta condición, de acuerdo con lo que hemos definido, es verdadera, por tanto, el bloque de código se ejecuta. En este caso, si ejecutamos esto, nos dice que se cumple la condición. Si el número fuera distinto de 2, la condición no se cumple y por tanto este bloque no se ejecuta y se pasa directamente a las instrucciones de código sucesivos si estas existen. Lo importante en la sintaxis de Python para la estructura de selección if es que el conjunto de instrucciones que se encuentran en este nivel de indentación que está marcado es el que se va a ejecutar. Podemos tener acá varias otras instrucciones, cualesquiera estas sean. Por ejemplo, imprimir num. Estas dos instrucciones no fueron ejecutadas puesto que num no es igual a 2. Esta condición es falsa. Si fuese igual, entonces se cumple la condición y se ejecuta todo el conjunto de instrucciones que están en este nivel de indentación. La indentación es importante en Python y nos permite indicar si el bloque es condicionado por la estructura if o no lo es y se ejecuta de todas formas. En esta forma en que está escrito, las dos instrucciones de imprimir se cumple la condición e imprimir el número, se ejecutan solamente si es verdadera la condición que está habilitando el bloque if. Si cambio el nivel de indentación de la última instrucción, por ejemplo allí, esta última instrucción ya deja de ser dependiente del bloque if y se ejecuta de todas formas, se cumpla la condición o no. Por ejemplo, si cambio el valor, en este caso la condición que el número sea igual a 2 no se cumple, por tanto esta instrucción no se ejecuta, pero sí se ejecuta esta instrucción porque no depende de la condición de if, está en el mismo nivel de indentación del if, por tanto se ejecuta secuencialmente una vez que se evalúe esta estructura de selección, y distinto es si tiene el mismo nivel de indentación de if, en cuyo caso si ejecutamos la celda no se imprime ninguna de las dos instrucciones dado que la condición no se cumple. Con esto deben familiarizarse muy bien, pues es una de las cosas que más comúnmente llevan a errores en la programación del código, que son errores semánticos, que el programa no hace lo que se supone que haga y es simplemente porque no se maneja bien la estructura de indentación de Python. Ustedes practiquen esto para sentirse más familiarizados con los niveles de indentación que corresponde a cuántos espacios se deja entre un nivel jerárquico y otro dentro de un script de un código de Python. Este requisito de 4 niveles de indentación se va a aplicar a todas las estructuras de selección y otras sintaxis de definición de funciones y otros en Python. Así que nos vamos a acostumbrar con facilidad a ello. Voy a continuar presentando ahora una estructura de selección que es if-else, el cual define dos bloques de código, uno de los cuales se ejecuta en caso de la condición se cumpla
y otro bloque que se ejecuta en caso de la condición no se cumpla. El else, que literalmente desde el inglés se traduce como si no, significa que si esta condición se cumple, hay determinado bloque de instrucciones que se ejecuta, y si no se cumple, es otro el bloque de instrucciones que se ejecuta. Es muy fácil de verlo con un ejemplo. Si el número es 2, se cumple la condición de que compara el número con 2, y en este caso el bloque de instrucciones que se ejecuta es se cumple la condición, y este segundo bloque de instrucciones no se ejecuta, sino que se omite. Y si la condición no se cumple, el primer bloque de instrucciones no se ejecuta y el segundo bloque de instrucciones sí se ejecuta. De la misma forma en que comentábamos respecto de los niveles de indentación, en Python es fácil identificar cuáles son los bloques de instrucciones que se ejecutan dependientes del nivel jerárquico que se encuentran. Este bloque de instrucciones se ejecuta como condición del if, y este bloque de instrucciones se ejecuta como condición del else. Si hubiese otra instrucción en el nivel de indentación jerárquico principal, por ejemplo, imprimir el número, una vez que se evalúa el bloque if-else, entonces se ejecuta el print, independiente de cuál sea el bloque de instrucciones internos que se ejecutó. Si la condición es válida, se ejecuta el primer bloque de instrucciones, el segundo no, y luego se continúa imprimiendo el número. Y si el número no coincide con la condición, entonces el primer bloque de instrucciones no se ejecuta, el segundo sí, pero de todas formas se imprime el número. Con varios bloques de selección if-else se pueden evaluar múltiples condiciones excluyentes, pero dado que su uso es tan común, se ha definido también una variable elif, que es lo mismo que else, if y volver a preguntar. En este caso el ejemplo plantea dos condiciones excluyentes. Definimos un número, que le damos en este caso un valor 2, un número entero, y preguntamos si el tipo de número es entero, entonces esa condición se cumple, esta instrucción se ejecuta y ninguna otra, y se salta hasta el final de la estructura. Si la primera condición no se cumple, entonces else if se evalúa una segunda condición y pregunta en este caso si el número es flotante. Si el número es de tipo float, entonces se ejecuta la segunda instrucción. Si no es válida ni la primera condición ni la segunda condición, entonces se ejecuta la última condición, la que dice else. Si le agregamos un número entero, me dice, puesto que entero coincide con la condición de que su tipo es integer, se ejecuta la primera condición y ninguna de las otras. Como lo hemos hecho antes, vamos a agregar también una instrucción en el nivel jerárquico principal, en el nivel de indentación principal, que imprima cuál es el número. Se ejecutó esta instrucción, ninguna de las siguientes, y luego finalmente la última. Si fuese un número flotante, la primera instrucción no se ejecuta porque el tipo de num no es integer, sino que es float. Imprime la sentencia que dice que es un número real. Pero si no fuera ni uno ni el otro, sino por ejemplo fuera un número complejo, me dice que como este es de tipo complex, no es ni entero ni es flotante, no cumple ninguna de estas condiciones, me indica la condición else. El código hasta ahora me dice no es un número, pero si quisiéramos depurar, podemos agregar incluso otra comparación. Depuramos el código y le agregamos otro nivel de comparación, el if, que el type de número sea complex, y ahí vamos a imprimir es número complejo. Y fíjense cómo hemos podido agregar sin problema un nuevo nivel de comparación. Esta estructura podemos agregar muchos niveles de comparación donde cada una de estas condiciones son mutuamente excluyentes. Solamente puede ser una de ellas la que se ejecute. Y si ninguna de ellas es válida, entonces el programa ejecuta las instrucciones que se encuentran en else.
En este caso, con este cambio que hemos hecho, la primera instrucción no es válida, consulta por la segunda, tampoco es válida, consulta por la tercera condición, esta condición si es válida, se ejecuta esta línea de código y luego salta hasta el final. Si agregamos que esto en realidad no es ningún tipo de número, sino que realmente es un texto, ahora sí, ninguna de las condiciones se cumple y me dice que no es un número. Esta estructura de if, elif, else no es común en algunos otros lenguajes de programación y para quienes tienen experiencia previa en otros lenguajes puede resultarle nueva. Aprovechen de explorar en su uso y familiarícense porque es bastante utilizada cuando construimos código en Python. Estas son las tres estructuras de selección, que en realidad es una sola, la estructura de selección if, con sus distintas formas de redacción, con if solito, solo una condición, if else, en caso de si no se cumple la condición se ejecuta otro bloque de código, y if elif else, que es una selección múltiple entre distintas condiciones mutuamente excluyentes. Esto lo van a encontrar muy comúnmente en los códigos que realizaremos y por tanto es oportunidad de acostumbrarse y familiarizarse con su sintaxis. Y a propósito de esto último, hay algunas formas abreviadas de escribir estas condiciones que resultan a veces confusas a primera vista, pero que resultan muy cómodas cuando ya aprendemos a manejarlas con cierta familiaridad. Por ejemplo, si la instrucción que vamos a realizar al consultar por una condición se puede escribir abreviadamente en una única instrucción, esto lo podemos escribir sin ningún problema en una sola línea. La misma instrucción del principio, si número igual 2, imprimimos se cumple la condición, la podemos escribir en una sola línea. Definida la variable, escribimos si el número y le agregamos una condición, y si se cumple, ejecutamos una instrucción y luego continuamos el programa. Como en este caso la condición no se cumple, entonces esa línea no ha sido ejecutada, pero si hacemos que la condición se cumpla, entonces sí se ejecuta esta línea y luego continúa el programa. Esta forma abreviada para evaluar una condición única con una instrucción simple resulta muy útil para ir comprimiendo la redacción del texto y dejarlo mucho más claro para ser leído. Asimismo, cuando el valor de una variable depende de una comparación, es útil escribir una sentencia if-else en una sola línea. Fíjense la sintaxis que aquí está escrita. En el ejemplo definimos un número como 2 y definimos una variable res de resultado que toma dos valores posibles. El texto negativo en el caso de que el número sea menor que 0 y si no, positivo. Así se lee esta línea. El resultado será negativo si el número es menor que 0 y si no, será positivo. Luego, si vemos cómo es el resultado, en este caso me dice que es positivo porque la condición no se cumple, por tanto se ejecuta esta parte de la línea. Este es el valor que va a tomar la variable, pero si el valor fuera efectivamente negativo, entonces al evaluar la condición se observa que la condición se cumple, luego este es el valor que se define para la variable y no el que corresponde tras el else. Esta sintaxis es muy cómoda, muy práctica de utilizar. Conózcanla porque la van a encontrar muy frecuentemente escrita en código y ustedes por supuesto la pueden utilizar cuando se sientan familiarizados con ella. Dejemos hasta aquí la estructura de selección if, elif, else y pasemos a las estructuras de iteración. Estructuras de iteración son aquellas que repiten un bloque de código dependiendo de determinadas condiciones. En el caso de la estructura while, eso es muy fácil y muy directo de leer y observar. Y lo que hace while es que repite un bloque de código, aquel que está indentado 4 espacios a la derecha del nivel de indentación de while, y este bloque de código se va a repetir cíclicamente mientras la condición que está expuesta se mantenga verdadera. Una vez que la condición deja de ser verdadera, se transforma en falsa,
este bloque de códigos deja de ejecutarse y se pasa a continuar el programa con aquello que está escrito más abajo. El ejemplo se lee así. Se define una variable num que toma un valor inicial de 1. Se pregunta, mientras el número sea menor que 10, ejecute este bloque de código. Este bloque de código lo único que hace es imprimir el valor de número y luego actualizar el valor de número sumándole 1. Esta forma, si no la han visto antes, también es muy válida en Python. Dice que a la variable número, al valor que esté contenido en la variable número, le agrega un 1, le suma un 1. Si ejecutamos este programa, vamos a ver impresos los dígitos enteros del 1 al 9. La primera vez que se entró al ciclo while, número traía el valor de 1. Como 1 es menor que 10, entonces este bloque se ejecuta. Se imprime número, se imprime el 1 y se le suma 1. Ahora quedan 2. Y se repite el ciclo while. Vuelvo a preguntar, ¿el número es menor que 10? Sí, porque 2 es menor que 10. Luego imprimo el número 2 y le sumo 1 quedando en 3. Ese ciclo se repite hasta que el número toma el valor de 9. 9 es menor que 10. Se imprime el 9, se le suma un 1 quedando en 10 y la siguiente vez que consulta el ciclo, número ya no es menor que 10, sino que es igual. En ese momento la condición dejó de ser válida, se cierra, se rompe el ciclo while y se pasa a las instrucciones que siguen a continuación, que en este caso es imprimir que el ciclo ha concluido. Esto es el funcionamiento del ciclo while que entrega como resultado para este ejemplo la secuencia de números del 1 al 9 y finalmente un mensaje de ciclo concluido. Exploren cambiando números, cambiando la condición y vean lo que ocurre. Observen en esto que, como vimos en el ejemplo, al interior del ciclo while había una operación que iba incrementando el valor de número, porque si esta operación no la realizamos y no vamos cambiando el valor de número, nada hará que esta condición deje de ser verdadera y por tanto el ciclo se va a repetir infinitamente. Para eso la recomendación de que al usar while siempre debe considerarse que al interior del ciclo while debe haber una instrucción que haga que esta condición sea falsa en algún momento, puesto que de otra forma el ciclo se va a repetir indefinidamente. Existen momentos en que queremos que el ciclo se repita infinitamente, pero en algún momento el programa tiene que ser terminado y tenemos que ser capaces de poder salir de ese ciclo. Veamos este ejemplo y hagamos algunos cambios para mostrar aquello que les estoy diciendo. El ejemplo comienza con un mensaje que dice que vamos a guardar en una lista todos los números enteros entre 1 y 10. Vamos a comenzar con una lista vacía. Comenzamos con número igual a 1 y, como antes, preguntamos si el número en este caso es menor o igual que 10. Si la condición se cumple, lo que haremos será agregar a la lista el número que habíamos recién comparado con 10 y luego incrementar en 1 el valor de ese número. En algún momento, como el número lo estamos incrementando, el número va a dejar de ser menor o igual que 10 y luego saldrá del ciclo while y imprimirá la lista como quedó. Si hacemos eso, bueno, comenzamos imprimiendo el mensaje, luego la lista vacía que no fue desplegado en el inicio comenzó a actualizarse cíclicamente y una vez que la condición dejó de ser válida, cuando el valor de num tomó el valor 11, nada de lo que está al interior se hizo y se imprime lista como quedó con todos los elementos que quedaron almacenados al interior de ella. Si no existiese dentro de este ciclo esta instrucción que incrementa el número y ejecutamos, si se fijan, la celda sigue en ejecución. Cuando existe un asterisco aquí es que la celda está realizando trabajo. No me muestra nada porque lo que está haciendo es estar trabajando dentro de un ciclo while. Se está aumentando la lista cumpliendo con esta tarea, pero como no tengo ninguna condición que haga que esta comparación sea falsa, nunca voy a salir del ciclo. La única forma de hacerlo es detener la celda
interrumpimos el kernel no responde, y esto es un programa que se ha quedado bloqueado a propósito de un ciclo while que no tiene forma de salir. Se pudo interrumpir la ejecución de la celda. Si preguntamos ahora por cuál es el valor de lista, lista tiene un número gigantesco de elementos, todos iguales a 1 porque nunca se actualizó el número. Si quiero consultar cuántos elementos quedaron, quedó esta enorme cantidad de elementos y el programa hubiese seguido en ejecución hasta desbordar la memoria, hasta ocupar toda la memoria del computador, y de esa forma es un programa que se cuelga, decimos, es un programa que desborda memoria porque se quedó ejecutando un ciclo en forma infinita. Es importante tener las opciones de salir de los ciclos y perdemos todo control sobre la ejecución del programa. Tenemos que garantizar que en alguna parte al interior del ciclo while podamos tener una instrucción que haga que la condición sea falsa y finalmente salga del ciclo. Para salir del ciclo podemos también recurrir a la instrucción break. Cuando la ejecutamos al interior de un ciclo while, sale inmediatamente de allí. Y utilizando la instrucción break, podemos incluso trabajar con ciclos infinitos. Este ciclo, while true, es un ciclo infinito, puesto que la condición true siempre se va a mantener verdadera. Estos tipos de instrucción es posible utilizarla siempre y cuando garanticemos que hay algún método al interior del ciclo que me permita romper con el ciclo de iteración y podemos salir para continuar con la ejecución del programa. Observen cómo está escrito este programa. Es muy similar a lo que teníamos antes. Comenzamos con un mensaje, comenzamos con una lista vacía, con un número, y agregué un número máximo que me va a servir para comparar una condición de salida. En este caso el ciclo se ejecuta como un ciclo infinito, while true, se va a ejecutar infinitamente, y dentro del ciclo lo que hace es preguntar si el resto de la división entera de este número con 3 es 0. Esta es una instrucción simple para saber si el número es múltiplo de 3. Si es así, lo agrego a la lista e incremento el número. Y cada vez consulto. Si el número es mayor que el número máximo que habíamos definido, voy a romper el ciclo. Mientras el número no sea mayor que el número máximo, lo que va a hacer es ir almacenando en la lista los múltiplos de 3. Si ejecutamos eso, me entrega el mensaje inicial, ejecuta la instrucción, va saltando por cada uno de los números de 1 en 1, compara su resto de división entera con 3 si es que es 0. Si es así, significa que es múltiplo de 3 y los agrego a la lista. Y finalmente, cuando el número se incremente lo suficiente para que sea mayor que el número máximo, que es 17, entonces voy a salir del ciclo. La instrucción break se ejecuta, rompo el ciclo y luego imprimo la lista como quedó con los elementos que ya quedaron almacenados en ella. Esta instrucción es otra forma de salir de los ciclos while, del ciclo de iteraciones, y es una forma muy cómoda también, muy práctica, sobre todo cuando tenemos condiciones múltiples para salir de un ciclo, donde podemos definir un ciclo infinito, pero una o varias condiciones para salir de este ciclo. Y así contamos con otra instrucción que podemos dar uso al momento de escribir nuestros códigos. La última estructura de iteración que vamos a trabajar es for. La estructura for se utiliza para repetir un bloque de códigos mientras se recorre una colección de elementos uno por uno. Vamos a ver varios ejemplos de uso y se va a ir esclareciendo este concepto. La forma típica de utilizar for es en conjunto con un rango de valores. Un rango es un tipo de variable de Python que define un valor inicial, un valor final y un paso entre números. Voy a abrir una celda extra para mostrarles en qué consiste un rango de valores. Un rango de valores entre 0 y 10 a un elemento, a pasos de un elemento, es un conjunto de valores de tipo rango que consiste en este caso en todos los números enteros entre 0 y 10, el 0 incluido, el 10 no incluido, pasando de 1 por 1. Es decir, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si hiciéramos en pasos de 2, sería el rango de valores entre 0 y 10
pasando de 2 en 2. El 0, 2, 4, 6 y el 8, puesto que el número final no se incluye. La forma de observar los elementos dentro del rango va a ser precisamente mediante un ciclo for. La sintaxis dice: para una variable x dentro o en el rango entre 0 y 10 pasando por 1, imprima su valor. ¿Qué hace esto? Para cada valor que existe al interior del rango, el código va a imprimir qué es lo que hay dentro de él. Si ejecutamos este código, hace la muestra de todos los números enteros entre 0 y 10 sin incluir el 10 pasando de 1 en 1. Si decimos que el paso es 2, son todos los números entre 0 y 10 sin incluir el 10 pasando de 2 en 2. Podemos hacer que el paso sea 3 y va a ser los pasos de 3 en 3. El rango se define entonces como una secuencia de números enteros entre un valor inicial y un valor final. Podemos hacer que sean valores enteros negativos. El primer número siempre se incluye, el valor inicial siempre se incluye, el valor final no se incluye y el paso es el que indica cada cuántos valores estoy saltando. Lo que hace el ciclo for es que para cada uno de los elementos dentro del rango ejecuto un bloque de instrucciones que en este caso es simplemente imprimir su valor. Pero esto resulta útil para muchas otras aplicaciones y vamos a ver algunas de ellas. Una estructura for junto con range puede usarse, por ejemplo, para recorrer los elementos de una lista por su índice. Si tenemos una lista, en este caso semana, que contiene los nombres de los distintos días de la semana, la longitud de semana consiste en la cantidad de elementos que están contenidos aquí, en este caso 7. Semana es una lista que contiene 7 elementos. La longitud de semana es 7. El rango de la longitud de semana es un rango entre 0 y 7 con pasos de un elemento. Esto es exactamente que decir 0, 7, 1. Un rango con valor inicial 0, valor final 7 y un paso cada uno, es exactamente el mismo valor, que consiste en todos los enteros entre 0 y 6. Si esto es un arreglo de números enteros, entonces los puedo usar como índices para llamar a los elementos de la lista. Por ejemplo, además de imprimir el número, voy a imprimir semana en la posición i. Y eso, a medida que va cambiando el índice i, puedo llamar al elemento que tiene esa ubicación dentro del arreglo. Semana en la posición 0 es lunes, semana en la posición 1 es martes, semana en la posición 2 es miércoles, y un ciclo for lo puedo utilizar para ir recorriendo los elementos de una lista por su índice, uno a uno. Ahora bien, la estructura de sintaxis de Python nos permite recorrer los elementos de una lista en forma directa, sin necesidad de recurrir a su índice. Podemos escribir una estructura de iteración, de repetición, que diga for día, que es una variable con un nombre que nosotros queramos darle, que tengan significado para hacer un código más legible. For día dentro de la lista semana. ¿Qué va a hacer día? Va a tomar directamente el valor de cada uno de los elementos de la lista. Si ejecuto esto, me muestra exactamente esto. Lo que hace es crear una variable día que va a tomar secuencialmente y en forma ordenada los valores de cada uno de los elementos de la lista. Y cada vez que repita el ciclo for, vamos a, en este caso, imprimir el valor que tiene día. En el ejemplo anterior, el valor que va tomando la variable es el número que está incluido dentro del rango. Y utilizamos eso como índice para tomar el valor de los elementos de la lista.
Pero también lo que ahora estamos conociendo es que podemos recurrir directamente a conocer los elementos de la lista sin siquiera saber su índice, sino que recorriéndolos uno a uno. Y como una lista puede contener cualquier tipo de variable, entonces día puede ser cualquier tipo de variable dependiente únicamente de aquello que está contenido dentro de la lista y no necesariamente un índice numérico, como es la restricción para otro lenguaje de programación. En Python el ciclo for lo podemos recorrer por cualquier tipo de variable, cualquiera esta sea. Y esta sintaxis es válida para cualquier tipo de arreglo que sea iterable. Esto vale para las tuplas, aquellos arreglos que están definidos entre paréntesis. La misma sintaxis aplica si semana está definido como una tupla en lugar de estar definido como una lista. Y en caso de que los elementos estén definidos dentro de un diccionario, donde los elementos de un diccionario a su vez son tuplas de la forma clave valor. Esto es una tupla, esto es una tupla, cada uno de los elementos del diccionario. Ahí no recorro el diccionario directamente, sino que recorro sus ítems. La estructura es para el dato que está contenido en el diccionario .items. Utilizando este método, lo que puedo hacer es imprimir directamente las tuplas que componen el diccionario. Las puedo recorrer una a una tomando el par de elementos que lo componen, es decir, su clave y su valor. Si lo que nos interesa es solamente las claves o solamente el valor, en cualquier caso puedo también recurrir al método .keys, que es el que me define las claves que están contenidas dentro del diccionario. Esto ya lo vimos previamente. Y la sintaxis que aquí está escrita para la clave en el nombre del diccionario .keys, lo que hace es recorrer las claves uno a uno y utilizarlo para conocer el valor del diccionario. Quiero que se tomen un minuto para leer esta sintaxis y compararlo con lo que ustedes ya conocen de los diccionarios, porque va a ser algo que también utilicemos muy frecuentemente. Los diccionarios son un tipo de variable muy versátil en Python, los vamos a usar mucho, por tanto hay que acostumbrarnos también a familiarizarnos con ellos. Hagan algunos cambios, ejerciten qué significa esta estructura del ciclo for aplicado con diccionarios y aprovechen de tomar este ejemplo para conocer cómo llamar a los valores de un diccionario utilizando su clave. Como el ciclo for definido para rangos, listas, tuplas o diccionarios, lo que hace es recorrer todos los elementos que están contenidos en la colección que le estamos indicando como campo de búsqueda, entonces también necesitamos alguna instrucción que nos permita romper esa búsqueda en algún momento cualquiera. Y la instrucción break también aplica para los ciclos for y la podemos utilizar a voluntad. Este ejemplo puede ser útil para entender eso. La instrucción break la vamos a utilizar para buscar la posición de la letra, en este caso dentro de una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres se llama alfabeto. Recorro las letras de esta cadena de texto una a una y en el momento en que coincido que esa letra corresponde a la letra que estoy buscando, en ese momento salgo del ciclo. El valor que tenga i en ese momento, en el momento que rompí el ciclo, es la posición de la letra dentro del alfabeto. Si ejecuto esto, me dice n es la letra número 13 del alfabeto porque i corresponde a la posición 13, contando las letras partiendo desde 0 de esta cadena de texto. Lo importante aquí es conocer la aplicación de la instrucción break dentro de un ciclo for, que es lo que nos permite romper en cualquier momento el ciclo independiente de que éste aún no haya concluido. Por último, les presento un código que también va a resultar muy común de utilizar y que es utilizar ciclos for anidados. Los ciclos for anidados lo que permiten recorrer múltiples colecciones de elementos
y lo vamos a usar nosotros frecuentemente para trabajar con matrices. Una matriz nosotros la podemos representar como una lista que contiene listas. La forma típica de representarlas es que cada uno de los elementos de la lista corresponde a las filas de la matriz y los elementos al interior corresponden a las columnas. Visualmente, si la escribimos de esta forma, resulta muy fácil de leer. Esta es una forma muy típica y muy común de representar matrices por medio de listas de Python. Para realizar operaciones con matrices, típicamente debemos recorrerla elemento a elemento, y se hace primero pasando por las filas y luego por cada una de las columnas. Lo que vamos a hacer en este caso es recorrer todos los elementos de esta matriz, guardar en una lista de elementos únicos todos los elementos que sean diferentes y guardar una lista de elementos repetidos todos aquellos que hayan aparecido previamente. Y esto lo hacemos con dos ciclos for. Uno en el rango de 3, que es para recorrer la matriz por filas, y otra en el rango de 4 para recorrer la matriz por columnas, porque es una matriz de 3 filas y 4 columnas. ¿Cómo funciona este ciclo? El primer ciclo for va pasando por los números 0, 1 y 2. Cuando es 0, se ejecuta el segundo ciclo for, primero para 0, luego para 1, luego para 2, luego para 3, y cuando concluye este ciclo for para j, vuelve a ejecutarse el segundo paso del ciclo for para i, en este caso con el valor 1. Con el valor 1, j va a tomar los valores 0, 1, 2 y 3, ejecutarse el código que está al interior, y luego cuando concluya va a pasar el siguiente valor de i, que es 2. Y esta forma de repetición de ciclos for anidados es lo que nos va a permitir recorrer los elementos de la matriz por filas. Primero este elemento, luego este, luego este, luego este. Luego, con eso termina la primera fila. Luego pasa a la segunda fila, primero este, luego este, luego este y finalmente este, y así. ¿Qué hace el código para cada uno de los elementos de la matriz? Verifica si el elemento que estoy consultando no está contenido en la lista de elementos únicos. Si no está contenido, lo agrego. Y si esto es falso, significa que si está contenido, lo agrego a otra lista que se llama elementos repetidos. Una vez que concluya todo el ciclo, imprimo cómo quedan las dos listas. Revisen esta ejecución, hagan algunos cambios, observen el resultado. Es importante que sean capaces de comprender la estructura de estos ciclos for anidados porque los vamos a utilizar también muy frecuentemente. Hasta aquí la presentación de las estructuras de selección e iteración en Python. Con lo que hemos visto hasta aquí y con lo que han trabajado en las otras actividades previas, les dejo este desafío. Toda la descripción en detalle está escrita aquí en este texto, pero se los comunico en forma resumida. Como hemos trabajado también antes, tenemos un mensaje que contiene un montón de información numérica recibida desde un microcontrolador y que contiene datos acerca de voltajes, corrientes, valores PWM y estado de encendido o apagado de un motor. Los datos llegan ordenados cada 4 valores. Los valores están separados por comas, pero llegan en formato de texto. Estos primeros 4 valores representan el voltaje, la corriente, el valor PWM enviado al motor y el estado del motor, en este caso apagado. Los siguientes 4 valores contienen la misma información: el voltaje del motor, la corriente del motor, el valor PWM enviado al motor y si el motor está encendido o apagado. Toda esta información llega como una secuencia de datos todos juntos pero ordenados. Utilizando las estructuras de selección y las estructuras de iteración que hemos conocido, lo que debemos hacer es llenar 2 listas con los valores de voltaje del motor y de la corriente del motor. Pero nos interesan solamente aquellos valores de voltaje del motor cuando el motor está encendido y aquellos valores de corriente del motor cuando el motor está encendido. Significa que debo ser capaz de ordenar estas
esta enorme lista de datos, primero en bloques de 4 números que representan la información conocida, luego identificar dentro de ese bloque de datos si está el motor encendido o apagado mirando el valor final de este arreglo de 4 números, y luego tomar los valores de voltaje y de corriente y enviarlos a las listas respectivas. Para eso, lo que han conocido respecto de ciclos if, for y while es suficiente, junto con lo que se ha trabajado previamente en las prácticas anteriores. Una vez que concluyan con esta actividad, pueden validar sus resultados ejecutando este código. Este código, si yo lo ejecuto ahora, me genera errores. Cuando ustedes ya ejecuten su código y si todo está bien, van a tener mensajes que indican que los resultados que han alcanzado son correctos o no, y de esa forma pueden validar el código que ustedes están haciendo. Espero que este desafío lo puedan resolver sin problemas. Si es así, significa que estamos en muy buenas condiciones para comenzar a trabajar en la construcción de código para el control de robots. Aún nos quedan algunos otros contenidos importantes de trabajar, sobre todo el trabajo con algunas librerías especializadas que vamos a usar, y también el manejo de errores, de saber identificar y conocer qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos un error de este tipo. De eso tratará el próximo video y la próxima actividad que vamos a realizar. Un éxito en esto y nos encontramos en la siguiente actividad.